Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de El Mundo de la Electrónica. Bueno, como ustedes pueden ver, aquí tengo un foco LED y eso es porque les voy a explicar qué hacer con focos LED de estos que a ustedes se les dañen. Aunque ya yo hice un video explicando cómo reparar estos focos, el día de hoy lo que les quiero explicar es cómo aprovecharlos en el caso que ustedes no lo puedan reparar. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes vean es que este foco realmente, pues, está dañado. Fíjense, el foco no enciende y no enciende porque tiene un problema en la placa. Entonces, lo primero que voy a hacer es quitarle esta parte de acá del foco, y para sacar esta parte lo único que tenemos que hacer es presionar, buscar el lado que esté más débil de esta parte del foco y vamos a presionar, fíjense, así, y luego con un destornillador de pala lo introducimos y le hacemos un poco de palanca, y si está suave puede salir fácilmente. Bueno, como pueden ver, allí está el problema de este foco, pero este foco hoy no lo vamos a reparar. Fíjense lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Luego de haberlo desarmado, vamos a hacer una pequeña medición. Ya sabemos que el foco no prende, pero nos interesa que la placa electrónica esté buena y que solo sea la placa de acá arriba, donde están los diodos LED, la que está dañada. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Muy fácil. Con un multímetro lo colocamos en 200 voltios de corriente continua y vamos a medir en estos dos cablecitos que son los que vienen de la placa electrónica. Entonces, fíjense cómo me marca 175 voltios de corriente continua. Eso quiere decir que la placa está buena. Marca realmente ese voltaje porque está circuito abierto, porque aquí en estos diodos pues tiene un diodo dañado o varios diodos dañados. Y si yo coloco el multímetro en 200 voltios de corriente alterna, entonces no me debería medir nada. Eso quiere decir que la placa electrónica está buena. Entonces vamos a sacar esto de acá. Sabiendo eso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desoldar estos dos puntos de acá, pero también vamos a quitar un recubrimiento que esto tiene para sacar esta placa de acá, porque no sabemos qué tan grande sea la tarjeta y deberíamos poder sacarla aunque sea por encima. Entonces vamos a quitar este recubrimiento. Como ustedes pueden ver, es muy fácil de quitar. Ok, vamos también a desoldar acá con un cautín estos puntos que queden al aire para poderlos sacar. Ya desoldamos estos cables, si se fijan, aquí los tenemos, pero vamos a tratar de sacar esta placa. Bueno, ya esta placa se saca haciéndole palanca por alguno de estos lados. Fíjense que aquí tenía como una abertura y por allí salió. Entonces lo que nos interesa es lo que está aquí. Ok, ahora para sacar eso es bastante simple. Fíjense, con un exacto lo que hay que hacer es introducirlo con mucho cuidado en esta parte de acá, que es la parte que hace contacto en el medio, y vamos haciendo este movimiento hasta que el exacto entre. Fíjense, ahí ya entró. Ahí le damos vuelta y ya esto va a salir, y aquí tenemos un contacto. Ok, ese contacto ya quedó liberado, y otro contacto es uno que está por aquí por un lado. Entonces lo que hay que hacer es muy simple. Con un alicate como este prensamos por acá y jalamos así, le hacemos este movimiento y listo. Allí tenemos lo que nos interesa. Entonces deben tomar en cuenta lo siguiente: no olvidar cuál es la parte de entrada de voltaje, que es esta es la parte de AC, y esta es la parte de DC, de corriente continua. Entonces esto es lo que nos interesa. Si se fijan, es una plaquita muy simple, pero fíjense acá, tiene una pequeña electrónica de montaje superficial.
que más adelante le voy a explicar la función de esos integrados que están allí. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a soldar esta resistencia de 3 kilo ohmios en la parte acá de la salida de este pequeño inversor, aunque más que un inversor es una fuente de corriente constante. Ya les voy a explicar más de ese tema. Pero por el momento vamos a soldar esta resistencia aquí en el cable rojo. Ok, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a agregar estas dos puntas de prueba acá en la salida. El negro lo vamos a colocar acá con el blanco y el rojo con esta resistencia. Como ustedes vieron, la salida es de corriente continua, entonces debemos mantener la polaridad. Entonces vamos a soltar estos cables así. Ok, listo el rojo. Ok, listo estos cables. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Por acá, por este lado, también debemos de conectarlo a la red eléctrica, porque como ustedes saben, los focos se conectan a 120 voltios en este caso. Entonces, acá tenemos la regleta y acá tenemos un enchufe y aquí tenemos unos cables. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conectar el enchufe acá y estos dos cables los vamos a conectar aquí a través de unas pinzas de cocodrilo. Entonces conectamos una por acá y la otra por acá. Ok, vamos a colocar esto así para que se vea mejor lo que voy a hacer. Entonces, ¿para qué es todo esto? ¿Para qué me puede servir a mí esta pequeña plaquita que traen los focos LED? Bueno, para lo siguiente. Fíjense, yo aquí tengo tiras LED de televisores. Son tiras LED comunes de televisores. Entonces, observen lo siguiente. Con estas dos puntas de prueba puedo hacer lo siguiente. Vamos a colocar esta punta de prueba en los extremos de alguno de estos diodos. Fíjense. Se iluminan muy bien. Observen. Y desde acá, fíjense que también se iluminan perfectamente. Entonces nosotros podemos probar tiras de focos LED con esta plaquita como lo estamos haciendo. Fíjense, vamos a tocar acá hasta acá. Fíjense que se ilumina toda la placa. Entonces nosotros podemos probar de esta forma diodos LED de tiras LED como esta, pero no solo de ese estilo. Fíjense, aquí tengo más tiras LED y esta también la podemos comprobar. Entonces, vamos a ver por acá. Si no se iluminan de un lado, lo que hay que hacer es invertir y observen cómo inmediatamente se ilumina. Entonces podemos probar bien sea de 1, de 2 o cualquier cantidad de diodos LED, como ustedes pueden ver. Aquí también tengo otra tira LED diferente. Todas estas son tiras LED de televisores y podemos hacer exactamente lo mismo. Fíjense, podemos probar todos los diodos LED a la vez o por separado, y allí nos puede indicar cuáles están dañados, si es que están dañados o si está todo correcto. Entonces, como pudieron ver, con esta plaquita de los focos LED nosotros podemos hacer un probador de tiras LED. Ahora, esta resistencia que yo coloqué es de 1/4 vatio. Entonces, si la resistencia calienta mucho, ustedes simplemente coloquen una resistencia de un vatiaje mayor. ¿Qué significa vatiaje mayor? Que sea más grande, por lo menos de 1 vatio, para que si les recalienta, por lo menos no se le dañe la resistencia. Entonces, como vieron, aquí tenemos un probador de tiras LED. También podemos usar ese probador de tiras LED para probar los mismos LED de los focos. Por ejemplo, podemos comprobar diodos LED individualmente. Fíjense. Fíjense que allí me encendió este.
encendió este otro, y así los podemos probar. ¿Qué otra cosa podemos hacer con esta plaquita? Fíjense, aquí tengo un diodo común y silvestre, un diodo amarillo, y vamos a hacer lo siguiente. Ustedes saben, el positivo en este caso es el pin más largo y el negativo es el pin más corto. Entonces, fíjense, si yo conecto acá el rojo y el negro, fíjense cómo tengo el LED perfectamente iluminado. Y así puedo hacer con cualquier diodo LED que yo tenga. Por ejemplo, aquí tengo uno de estos que son blancos y vamos a hacer lo mismo. Vamos a colocar acá el negativo y acá el positivo. Entonces, fíjense cómo se ilumina perfectamente. Realmente esto es algo realmente genial, porque esta plaquita me puede hacer funcionar desde un diodo LED común hasta tiras LED. Pueden ser varios diodos en serie o uno solo, y los ilumina a la misma intensidad. Entonces, si ustedes de repente notaron que salió algo de humo, fue de esta resistencia que se recalentó, pero como les digo, eso es porque la resistencia es muy pequeña, pero el valor es correcto. Entonces, déjenme explicarle cómo funciona esta plaquita y por qué es tan versátil, cumpliendo diferentes funciones. O sea, a ella le da igual, bien sea un diodo LED o varios diodos LED en serie. ¿Y por qué ocurre eso? Es por lo siguiente, fíjense, de donde yo saqué esta plaquita, tenía esta otra placa de diodos. Estos diodos, si ustedes se fijan, están en serie. Entonces, esta placa es para iluminar todos estos diodos en serie. No sé cuántos hay acá, pero se ve que hay bastantes. Entonces, en el video anterior yo les explicaba que si ustedes cortocircuitaban uno de estos diodos LED, igualmente seguía funcionando y la iluminación no se modificaba. ¿Y eso por qué ocurre? Porque esta plaquita, ya esto está apagado, vamos a desconectar acá, pero ya yo apagué esto. Esta plaquita tiene una particularidad, tiene un circuito integrado, este que está acá, que es un circuito de control de corriente. Básicamente, este circuito se encarga de que la corriente que sale por estos dos cables sea constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos un inversor de corriente constante? Lo que tenemos es en la salida una corriente constante sin importar el voltaje. Entonces, quiere decir que el voltaje se ajusta para que la corriente siempre sea igual. Y por esa razón es que, aunque los diodos estén en serie y aunque los diodos sean menos, como ustedes se dieron cuenta, con un solo diodo de estos igual se iluminó y el diodo no se va a dañar porque le coloque esto. De hecho, si le quito la resistencia funcionaría exactamente igual. Entonces, por esa razón es que esta plaquita hace magia con los diodos LED. Entonces, bueno, dejemos el video hasta aquí. Espero haberles enseñado algo nuevo hoy, algo que ustedes no sabían sobre estas plaquitas electrónicas que traen los focos LED. Y bueno, si les ha gustado este video, como siempre, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, también me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que voy a hacer muchos videos de experimentos y también les voy a hacer algunas mediciones. Y sobre todo inventos muy ingeniosos. Entonces nos vemos en el siguiente video.